Buenas. Se nos pide analizar si esta cuaterna es o no un espacio vectorial, ¿sí? Lo primero que vamos a remarcar es que generalmente se escribe primero el conjunto de los elementos que queremos estudiar, ¿sí? Que lo queremos estudiar. ¿Qué pasa con la suma? O sea, ¿qué pasa con este conjunto o con los elementos de este conjunto cuando los sumamos bajo determinadas condiciones, que ya vamos a ver? Y después, ¿qué pasa cuando lo multiplicamos por un número real, ¿sí? Que lo vamos a llamar escalar, ¿sí? Un poco aclarar eso, que esto está escrito al revés a como lo vemos siempre, ¿sí? Entonces, queremos ver si los polinomios de grado 2, acá nos dice el conjunto P es el conjunto de los polinomios de segundo grado, ¿sí? Queremos ver si esos polinomios se comportan como vectores también, ¿sí? Si el conjunto S es un espacio vectorial, ¿sí? Quiere decir que nosotros podemos ver a los polinomios como vectores, ¿sí? Y operarlos como vectores bajo la suma y la multiplicación, se van a comportar o no, eso es lo que vamos a demostrar, de la misma manera, ¿sí? Entonces, para que un conjunto sea espacio vectorial, tiene que cumplir 10 axiomas, ¿sí? Vamos a ir uno a uno mirándolo así. Entonces, el primero, ley de composición interna o cerradura para la suma, ¿sí? Entonces, los primeros axiomas, como dije recién, vamos a analizar a los elementos del conjunto de los polinomios de segundo grado con la suma, ¿sí? Entonces, la ley de composición interna para la suma. Algo que sabemos de los polinomios es que sus coeficientes son números reales, ¿sí? Entonces, esto ya es una hipótesis, y es casi la hipótesis que vamos a usar en todo el ejercicio, ¿sí? Que los coeficientes de los polinomios son números reales. Entonces, ¿qué nos pide la ley de composición interna? Nos pide tomar dos elementos del conjunto, en este caso tomar dos polinomios de grado 2, sumarlos y que el resultado nos dé un polinomio de grado 2, ¿sí? Que el resultado quede dentro del conjunto, ¿sí? Yo acá hice un ejemplo. Entonces sumé este polinomio de grado 2 con este polinomio de grado 2 y efectivamente me da un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces, acá lo hicimos para un ejemplo, hay que demostrarlo para todos los polinomios, ¿sí? Entonces presento la suma de los dos polinomios, P más Q. ¿Cómo se suman los polinomios? Tened en cuenta en la consigna lo que dice acá, siendo la suma y la multiplicación las operaciones habituales, ¿sí? O sea, usen las operaciones que ustedes ya conocen para sumar polinomios y multiplicarlos por un número, ¿sí? Entonces, ¿sabemos sumar polinomios? Sí, se suman coeficiente a coeficiente, ¿sí? El coeficiente de la x cuadrada con el coeficiente de la x cuadrada del otro polinomio, ¿sí? Entonces nos queda a sub 2 más b sub 2 por x cuadrado, a sub 1 más b sub 1 por x, y el término independiente que se suman los dos, ¿sí? Nos quedan acá, a sub 0 más b sub 0. Y esto es un polinomio. Sabemos que la suma de dos números reales es otro número real, ¿sí? La estructura de polinomio de segundo grado la sigue manteniendo, que se la da las x, ¿no? La x de grado 2, la x de grado 1 y la x de grado 0. Le da la estructura de polinomio de grado 2, ¿sí? Y el coeficiente sigue siendo real, por lo tanto esto es un polinomio de grado 2. Entonces podemos decir que se cumple el primer axioma, ¿sí? La cerradura para la suma. Al igual que pasaba con los vectores, si sumaba dos vectores, el resultado era otro vector, ¿sí? Del mismo espacio. Si es que era un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, con los polinomios pasa lo mismo. Entonces, sabemos que podemos sumarlo ya, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que saber o demostrar es si dentro de esa suma se cumple la propiedad asociativa, ¿sí? Sabemos que para los números reales se cumple la propiedad asociativa, ¿sí? Entonces, queremos ver si para los polinomios pasa lo mismo. Entonces, queremos demostrar esto. Si tenemos tres polinomios de grado 2, si da lo mismo sumar primero el primero y el segundo y después sumar el tercero, o sumar el segundo y el tercero y después sumar el primero, ¿sí? ¿Cómo se demuestra esto? Esto ya es un poco la mecánica de cómo se demuestra, ¿sí? Lo que hay que entender es que queremos demostrar que se cumple la propiedad asociativa para la suma, ¿sí? Sumo primero P y Q, ¿sí? Este es P
este es Q, y después por separado le voy a sumar el polinomio R, ¿sí? Si sumo P y Q, me queda esto, ¿sí? Los coeficientes de P y Q sumados. Y si después le sumo el polinomio R, va a quedar, a ver si lo acerco un poco. Esto lo dejé igual, ¿sí? Lo dejé dentro del paréntesis y le sumé el coeficiente, ¿sí? Del polinomio R. Igual para la X, igual para el término independiente, ¿sí? Entonces, acá nos tenemos que concentrar nosotros y esa es nuestra hipótesis, ¿sí? Nosotros sabemos que el coeficiente que acompaña a la X, ¿sí? Son números reales. Es un número real. En este caso es la suma de números reales, ¿sí? Y sabemos que en los números reales se cumple la ley asociativa, la propiedad asociativa. Así que es lo mismo que sume estos dos y después le sume C, a que sume B y C y después le sume A, ¿sí? Así que me baso en esa hipótesis para decir, para plantear esta siguiente ecuación, ¿sí? Hice lo mismo para los tres. Entonces yo podría sacar este A, este coeficiente, multiplicarlo por X cuadrado y ya sacarlo afuera, ¿sí? Igual para X con este A sub 1 y este A sub 0 sacarlo fuera también, ¿sí? Y agrupándolos me queda esto por un lado y esto por el otro, ¿sí? Finalmente este es el polinomio P, ¿sí? Esto es P y esto es Q más R, ¿sí? Así que hemos demostrado que es lo mismo sumar P más Q y después sumarle R que sumarle Q más R y después sumarle P, ¿sí? Entonces se pueden sumar los polinomios de segundo grado y además cumplen la propiedad asociativa, ¿sí? Tenemos que demostrar ahora si dentro del conjunto de los polinomios de segundo grado existe un polinomio que sea un elemento neutro, ¿sí? Para la suma. ¿A qué se le llama elemento neutro para la suma? Es, tomo cualquier elemento del conjunto, le sumo un elemento neutro, en este caso lo llamo 0, y me tiene que dar el mismo elemento, ¿sí? Entonces, tomo un polinomio cualquiera de grado 2 y me planteo un polinomio. Me planteo este polinomio, ¿sí? Que todos sus coeficientes son 0. Nosotros sabemos que los coeficientes pueden ser números reales, así que también pueden ser 0. Planteo este polinomio, que es el polinomio nulo, que es el polinomio que todos sus coeficientes son 0, ¿sí? Y lo sumo. ¿Y qué tiene que pasar? Que cuando yo le sume este polinomio, le sume el polinomio este, me tiene que dar el mismo polinomio, ¿sí? P de X. Acá lo planteé. Sabemos que se suman coeficiente a coeficiente, ¿no? Entonces, coeficiente este más 0, lo planteé acá. El coeficiente de X más 0, que lo planteé acá. Y el coeficiente, el término independiente más 0, que lo planteé acá, ¿sí? Y donde nos centramos nosotros, que es la parte de la demostración, es que nosotros sabemos que en números reales, toda esta zona es de números reales, cualquier número real, si le sumamos 0 nos da el mismo número, ¿sí? Así que si sumamos a sub 2 más 0 nos da a sub 2, ¿sí? Finalmente nos queda el polinomio P. Hemos demostrado que existe un elemento, un polinomio dentro del conjunto de polinomios de grado 2, que lo puede sumar a cualquier polinomio y no lo modifica, ¿sí? Entonces existe el elemento neutro. O sea que vamos camino a que el conjunto de los polinomios de grado 2 sean un espacio vectorial. Esto se puede poner como conclusión, ¿sí? Existe un elemento que pertenece al conjunto de los polinomios, tal que si lo sumo a cualquier polinomio, a ese elemento neutro lo sumo a cualquier polinomio, me sigue dando el mismo polinomio, ¿sí? El cuarto axioma es que exista un opuesto aditivo, ¿sí? O sea, un opuesto para la suma. Se simboliza de esta forma, ¿no? Tiene que ser, tengo que tener un elemento y cuando le sume otro elemento, el resultado tiene que ser 0. O el elemento nulo del conjunto, ¿sí? Entonces tenemos un polinomio cualquiera, P de X, nosotros planteamos el opuesto de P de X, ¿sí? Como posible opuesto, ¿sí? Si sumamos estos dos polinomios y nos da el elemento nulo, quiere decir que este elemento es el opuesto, ¿sí? A diferencia del elemento neutro, ¿sí?
del neutro aditivo, este elemento va a ser neutro aditivo para todo el conjunto, ¿sí? Para cualquier polinomio que yo tome y le sume ese elemento neutro, va a suceder que no se modifica el polinomio, ¿sí? En cambio, en el caso del opuesto, cada polinomio va a tener su opuesto, ¿sí? Es uno para cada elemento, ¿sí? Bueno, lo único que hago es sumarlos y ver que me dé el elemento neutro, ¿sí? Entonces planteo la suma y lo sumo componente a componente. A sub 2 menos A sub 2, A sub 1 menos A sub 1 y A sub 0 menos A sub 0, ¿sí? Sabemos que esta zona son números reales y un número real, si le sumo su opuesto o si dos números iguales los resto, me da 0, ¿sí? Así que hemos demostrado que los polinomios de grado 2 tienen su opuesto, ¿sí? Bueno, y no es más que eso, la suma de polinomios tiene que cumplir la propiedad conmutativa también, ¿sí? Tiene que dar lo mismo sumar un polinomio de esta forma que sumarlo al revés, ¿sí? Bueno, lo mismo, planteo primero la primera parte, ¿sí? Como P más Q. Acá este es el polinomio P, este es el polinomio Q, lo sumo, ¿sí? Me queda sumado de esta manera, coeficiente a coeficiente. Volvemos a nuestra hipótesis. Dentro de los números reales, sabemos que los números reales cumplen la propiedad conmutativa, ¿sí? Así que da lo mismo que escriba esto a que escriba esto, ¿sí? Lo mismo para acá, lo mismo para acá, lo mismo para acá, ¿sí? Y si yo vuelvo a separar esta suma en dos polinomios, no es más que el polinomio Q y el polinomio P, ¿sí? Que es Q más P. O sea que hemos demostrado que P más Q es lo mismo que Q más P. O sea que los polinomios de grado 2 cumplen la propiedad conmutativa, ¿sí? Entonces, hasta ahora ha cumplido los 5 primeros axiomas que son para la suma, ¿sí? A partir de ahora, vamos a empezar a ver qué pasa cuando agarro polinomios y los multiplico por un número real, ¿sí? Que lo vamos a llamar escalar. Lo primero que tiene que pasar es, si yo agarro un polinomio de grado 2 y lo multiplico por un número real, me tiene que dar un polinomio de grado 2, ¿sí? No se me puede modificar. Entonces también se llama cerradura, pero para la multiplicación por un escalar, ¿sí? Acá tengo un ejemplo. Tengo un polinomio, ¿sí? Y lo multiplico por 3 en este caso, que sería el escalar, ¿sí? ¿Cómo se multiplica? La multiplicación de un número por un polinomio ya la conocemos de antes, ¿sí? Se multiplica coeficiente a coeficiente, ¿sí? Así que 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3 y 3 por 3 es 9, ¿sí? Conclusión, después de multiplicar un polinomio por un escalar, un polinomio de grado 2 por un escalar me sigue dando un polinomio de grado 2, ¿sí? Así que, en teoría, en este ejemplo cumple la cerradura, ¿sí? Bueno, vamos a demostrarlo para todos. Acá, esta sería la definición, ¿sí? Para cualquier elemento del conjunto, del conjunto que estoy estudiando, ¿sí? Y para cualquier escalar, que sea un número real, ¿sí? Para todo número real, ¿sí? Tiene que existir un vector que también pertenezca al mismo conjunto, ¿sí? Que ese vector sea el resultado de esto, de haber agarrado un vector de ese conjunto, dijimos que B pertenecía al conjunto, lo multiplico por un número real, acá indico que esto sería alfa, ¿sí? Nos estamos refiriendo al mismo número, ¿sí? Después de multiplicar ese elemento B, que pertenecía al conjunto, por un escalar, me dio un elemento U, y ese elemento U debe pertenecer al elemento B también, ¿sí? Al conjunto B. En nuestro caso sería, para cualquier polinomio que pertenezca, que sea un polinomio de grado 2, y para todo escalar real, ¿sí? Tiene que existir otro polinomio que pertenezca al conjunto de los polinomios de segundo grado, ¿sí? Que sea resultado de eso, de haber multiplicado
un polinomio de ese conjunto por un escalar, ¿sí? Bueno, planteo un polinomio genérico, lo multiplico por un escalar, ¿sí? Sabemos que la forma de multiplicar un escalar por un polinomio es componente a componente, sí, término a término, ¿sí? Se multiplica el escalar por el coeficiente de cada término, que es esto que puse acá. Y nosotros sabemos que un número real, habíamos planteado que el escalar era un número real y el coeficiente es un número real, nos da otro número real, ¿sí? Y la estructura de polinomio de segundo grado la sigue manteniendo. Así que podemos dar por concluido que si multiplicamos un polinomio por un escalar, un polinomio de grado 2 por un escalar nos sigue dando un polinomio de grado 2, ¿sí? ¿Qué es lo que podría pasar en algún momento? Que se nos vaya a un polinomio de grado 3, ¿sí? O a otra cosa, que se nos convierta en otra cosa, ¿sí? Parece obvio casi todo, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Bueno, este axioma, la asociatividad mixta, acá tengo un ejemplo. Dice, si tengo dos escalares multiplicándose, ¿sí? Y un polinomio, o sea, un elemento del conjunto. Y lo que queremos demostrar es que si primero multiplico el polinomio por uno de los factores y después lo multiplico por el otro, ¿sí? Ese me va a dar un polinomio, es lo mismo que multiplique los dos escalares por separado y después a ese escalar, resultado de este, lo multiplique por el polinomio y me dé lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener dos escalares. Por un lado lo multiplico los escalares, el resultado lo multiplico por el polinomio. Y por otro lado multiplico primero un escalar por el polinomio y al resultado lo multiplico por el siguiente escalar, ¿sí? Que me había quedado ahí. Entonces, ¿qué necesitamos plantear? Esta es la definición genérica para cualquier elemento, ya sean matrices, vectores, polinomios, ¿sí? Dice, para cualquier vector de un conjunto y para cualquier par de números reales, que son los escalares, ¿sí? Para dos números que pertenezcan al conjunto de los reales, se tiene que verificar esto, que yo pueda multiplicar primero los dos escalares y después el vector, y que dé lo mismo hacer eso que hacer esto, que multiplicar un escalar por el vector y después multiplicarlo por el otro escalar, ¿sí? En nuestro caso, como son polinomios, dice para cualquier polinomio de grado 2 y para cualquier escalar real se tiene que cumplir esto, ¿sí? Lo mismo. En vez de vector, ahora reemplacémoslo por polinomio, ¿sí? Entonces, planteamos un polinomio genérico y planteamos dos escalares, ¿sí? Y los multiplicamos. Sabemos que se multiplica todo este escalar coeficiente a coeficiente, ¿sí? Así que fue lo que hice acá. Multipliqué alfa por beta por el primer coeficiente, alfa por beta por el segundo coeficiente y alfa por beta por el tercer coeficiente, ¿sí? Acá lo que hice fue sacar factor común, ¿sí? Factor común alfa. Lo puse acá. Y en el siguiente renglón le saqué factor común beta a cada término, ¿sí? El polinomio lo puse acá. Y acá me quedó el polinomio p de x que había planteado. Así que fíjense, yo empecé, finalmente me da esto, ¿sí? Me da que me queda el primer escalar por un lado y por el otro el segundo escalar por el polinomio, ¿sí? Que es lo que yo quería demostrar. Esto, ¿sí? Arranqué con esta expresión, que es esta, y quería llegar a demostrar que sí era igual a esta, ¿sí? Que es esto que está acá abajo. El escalar por el segundo escalar por el polinomio, ¿sí? En el axioma número 8 tenemos que demostrar si los polinomios cumplen la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares, ¿sí? Con respecto a la suma de escalares. Queremos demostrar si tenemos dos escalares sumando y multiplicando por un polinomio, si podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Si esto es igual a esto, ¿sí? O sea,
Por otro lado, si es lo mismo, primero sumar los dos escalares y después multiplicarlo, o sumarlos por separado, ¿sí? Yo por acá tengo un ejemplo. Tengo dos escalares sumando y eso multiplicado por un polinomio, ¿sí? De este lado, de la igualdad, yo lo sumé por un lado, esto me da 5, lo multiplico por el polinomio y me da este polinomio, ¿sí? Y de este lado lo distribuí, ¿sí? Primero multipliqué el polinomio por 2 y le sumé el polinomio multiplicado por 3, ¿sí? Bueno, hice las cuentas, sumé los dos polinomios y efectivamente me da lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pero que quede demostrado para el ejemplo no quiere decir que quede demostrado para todos, ¿sí? O sea que vamos a plantear escalares genéricos y un polinomio genérico para poder demostrarlo para todo el conjunto, ¿sí? Entonces planteo la primera parte de la igualdad, que es esta, los dos escalares sumando multiplicado por el polinomio, ¿sí? ¿Qué es esto? El polinomio y los dos escalares. Los multiplico término a término, ¿sí? Acá queda expresado, ¿sí? La suma de escalares por el primer coeficiente, la suma de escalares por el segundo, y los escalares, la suma por el término independiente, ¿sí? ¿Qué más? Estos son números reales, ¿sí? En nuestra hipótesis. Y sabemos que se cumple la propiedad distributiva. Así que distribuimos a sub 2 entre alfa y beta, ¿sí? En este siguiente renglón separamos, ¿sí? Los coeficientes de x cuadrado, de x y el término independiente. O, visto de otra forma, aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? X cuadrado por este término, por este coeficiente me queda acá, y x cuadrado por este me quedó por acá. Porque al mismo tiempo los voy agrupando, los que tienen alfa por un lado y los que están multiplicados por beta por otro, ¿sí? Entonces, los que están multiplicados por alfa por un lado, como dijimos, y estos con beta por otro. A todos estos les saco factor común alfa, ¿sí? Que es esto que puse acá. Y a todos estos les saco factor común beta. Y finalmente este es el polinomio P, este, multiplicado por alfa, y este es el polinomio P multiplicado por beta, ¿sí? Que era lo que queríamos demostrar. Si sumar los dos escalares y después multiplicarlos por P, es lo mismo que sumar los dos polinomios ya multiplicados por cada escalar, ¿sí? O sea, aplicar propiedad distributiva. Bueno, lo siguiente es demostrar si se cumple la propiedad distributiva de un escalar con respecto a la suma de vectores, ¿sí? Si se cumple la propiedad distributiva de este escalar con respecto a la suma de esos dos vectores. Lo que queremos demostrar es si da lo mismo sumar estos dos polinomios y después multiplicarlo por el escalar, que multiplicar el escalar a cada polinomio y después sumarlos por separado, ¿sí? Esto es lo que vamos a demostrar. Entonces, empezamos con la primera parte de la igualdad, que es esta. La presentamos acá, la desarrollamos, ¿sí? Quedaría el escalar multiplicado por la suma de los dos polinomios, ¿sí? Acá falta un corchete, lo ponemos. ¿Sí? Entonces sumo los dos polinomios que están adentro del corchete, lo sumo coeficiente a coeficiente, me queda esta expresión, ¿sí? Multiplicados por el escalar. Ahora los multiplico el polinomio por el escalar, ¿sí? Término a término, multiplico alfa por cada término, ¿sí? Perdón. Después, como este coeficiente son números reales, yo puedo aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Dentro de ese corchete. Así que me va a quedar esto. Igual para los otros términos, ¿sí? Hacemos lo mismo en cada término. Acá lo que hice fue separar, o mejor dicho, aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Separar los coeficientes que acompañan a x cuadrado, separar los coeficientes que acompañan a x y separar los dos coeficientes del término independiente, ¿sí? Se puede ver como que aplicamos propiedad distributiva también. Entonces, x cuadrado por este término me quedó por acá, y x cuadrado por este término me quedó por acá, ¿sí? Entonces agrupé por un lado los de coeficiente b y por otro lado los de coeficiente a, ¿sí? Lo mismo para esto y lo mismo para esto. Entonces, a los dos polinomios que me quedaron le saqué factor común alfa, ¿sí? Y una vez que yo le saco factor común alfa,
me fijo que lo que me queda dentro es el polinomio P y este es el polinomio Q, ¿sí? Así que finalmente me quedó distribuido el escalar en el polinomio P y en el polinomio Q, ¿sí? O sea, se aplica la propiedad distributiva de un escalar con respecto a la suma de vectores, ¿sí? Queda demostrado. Y por último, en todo espacio vectorial necesitamos un neutro multiplicativo, ¿sí? Es un escalar, ¿sí? Va a pertenecer al conjunto, cuando lo vemos como cuaterna, al conjunto de los reales, ¿sí? Es un elemento que esté en este conjunto, de modo que cuando yo lo multiplique por algún polinomio, en este caso, o cualquier elemento de cualquier conjunto, el elemento no se modifique, ¿sí? Queda igual. Así como pasaba con el 0 para la suma, elemento neutro para la suma, me quedaba el mismo elemento si le sumaba el 0. Ahora, si yo agarro un elemento y lo multiplico por un escalar, quiero que me quede el mismo elemento, ¿sí? Lo que pide es que exista un elemento neutro, que acá yo lo llame 1, tal que cuando multiplique ese elemento por un vector, me quede el mismo vector, ¿sí? Con polinomio lo mismo, que exista un elemento, tal que cuando lo multiplique por un polinomio me quede un polinomio de grado 2. En general va a ser el 1 el elemento neutro para la multiplicación, ¿sí? Para todos los conjuntos, pero bueno, hay que demostrarlo. Entonces multiplicamos un polinomio por 1, ¿sí? Lo presentamos acá. Y lo multiplicamos el 1, que es el escalar, por cada término. Nos queda esto. Los coeficientes son números reales. Sabemos que cualquier número real multiplicado por 1 es el mismo número, ¿sí? Así que podemos reescribir esto. Y esto no es más que el polinomio p de x que habíamos presentado al principio, ¿sí? O sea que podemos decir que 1 es el elemento neutro para la multiplicación, ¿sí? Con este último axioma entonces demostramos que el conjunto de los polinomios de grado 2 es un espacio vectorial, ¿sí? Cumple con los 10 axiomas. Entonces, a partir de ahora podemos ver a los polinomios como vectores, ¿sí? Se comportan como vectores para la suma y para la multiplicación por un escalar, ¿sí? Es otra forma de verlo, ¿sí? Ver los polinomios, a mí me llamó bastante la atención cuando lo entendí, ver los polinomios como vectores, ¿sí? Sumarlos como vectores, multiplicarlos por un escalar como vectores, ¿sí? Poder graficarlos incluso como vectores, ¿sí? Bueno, nada, espero que se haya entendido y un saludo.